Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. En este episodio de Podcast Agricultura les traigo una nueva entrevista. Pero antes de pasar al audio, quiero comentarles que este episodio está patrocinado por Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión. Y si ustedes necesitan alguna solución para riego de precisión, ya sea para cualquier cultivo o para cualquier zona dentro de nuestro país, pueden contactar a Netafim México a través de su página web www.netafim.com.mx. Ahora sí, pasemos a la entrevista. En esta ocasión vamos a hablar sobre sanidad vegetal en la industria de las berries en México, y para eso me acompaña el doctor Douglas Rodríguez, a quien tengo por aquí conmigo. Douglas, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Hola Olmo, buenos días. Me encuentro muy bien, gracias a Dios, y pues gracias a ti también por la invitación y esta oportunidad de estar en contacto. No, al contrario, Douglas, muchísimas gracias a ti por el tiempo y la disposición para esta plática que vamos a tener sobre un tema bastante importante. Pero antes de entrar al tema, me gustaría pedirte, por favor, si te pudieras presentar para que los escuchas del podcast te conozcan. ¿Quién es Douglas Rodríguez y a qué se dedica? Ok, claro que sí, Olmo. Pues Douglas Rodríguez es una persona normal, común y corriente. Estudió microbiología. Soy de origen cubano, aunque ya naturalizado como mexicano, entonces nacionalizado en este país maravilloso. Estudié microbiología en la Universidad de La Habana y siempre me dediqué a la parte de enfermedades de plantas. Mis primeros años de trabajo fueron encaminados a la investigación en virología, trabajando con virus, viroides y algo de fitoplasmas en cítricos y frutales tropicales. Y bueno, ya después en Cuba, a la vez que trabajaba, hice una maestría en sanidad vegetal con mención en fitopatología en la Universidad Agraria de La Habana. Y después salí a Brasil, donde hice un doctorado en agronomía fitopatología en la Universidad Federal de Lavras. Y de Brasil vine a hacer un postdoctorado en el Colegio de Posgraduados acá en Texcoco, en el Estado de México. Y pues después de esto comencé a introducirme en el área de sanidad vegetal, específicamente de las berries, trabajando con las 4 berries que están en México: fresa, frambuesa, zarzamora y arándano. Y bueno, eso sucedió desde el año 2013, entonces ya son unos cuantos años aprendiendo mucho, acumulando experiencia y compartiendo también, intercambiando mucho con los productores, con los investigadores dedicados a la sanidad de berries en México y en otros países. Y bueno, aquí me encuentro hoy en día. Excelente, Douglas, pues un gran currículum en el área de investigación, y por lo tanto me gustaría que con tus palabras me digas qué implica la sanidad vegetal para ti de manera general. Bueno, la sanidad vegetal, yo creo que después de más de 20 años graduados de la universidad y trabajando en esta área, yo creo que forma parte ya de mi vida, de mi pasión, de lo que más me gusta hacer en el área de profesional, porque bueno, en el área personal a uno le gustan también otras cosas, pero para mí es algo importante. Y yo siempre digo, si muriera y volviera a nacer, pues yo creo que volvería a escoger la carrera que escogí. Okay. Creo que me gusta lo que hago y creo que la sanidad vegetal es importantísima para la supervivencia de la humanidad, porque sin sanidad no hay cultivos, sin cultivos no hay alimentos y sin alimentos no hay supervivencia. Entonces para mí es algo importante. Creo que no solo personalmente, sino creo que hacemos un aporte valioso para la sociedad en la que vivimos. Y entrando un poco más en el sector de las berries, en la actualidad, ¿cuáles son los principales problemas fitosanitarios
que estos 4 cultivos que ya mencionabas están enfrentando, al menos en México, y también si conocieras un poco sobre la situación en Estados Unidos o en otros países de América, estaría bien. Sí, Olmos, fíjate, creo que depende mucho. Los principales problemas dependen mucho del cultivo, de la zona donde se encuentren, porque pudiéramos decir que los problemas fitosanitarios se presentan de manera geográficamente distribuidos. Y esto es porque depende mucho cada problema de la interacción planta-patógeno, planta-plaga, pero también de las condiciones medioambientales y del manejo que se haga de ese cultivo. Entonces está muy relacionado a la zona. Yo diría que en México, si fuéramos a hablar de problemas comunes, o por lo menos que abarcan 2, 3 de las 4 berries, yo creo que entre los principales tendríamos los trips, sobre todo con esta nueva especie de trip, Cryptotris dorsalis, que fue identificada en México hace unos años y se ha convertido en un reto importantísimo, un reto muy fuerte para lograr un manejo de esta plaga, de manera tal que su impacto económico sea bajo. Yéndonos también a otras plagas, yo creo que en sentido general los ácaros, y dentro de los ácaros pudiéramos hablar en fresa, Tetranicus urtice, que también afecta de manera importante frambuesa y un poco también a veces la zarzamora. Los productores la conocen como araña de 2 puntos, arañita roja a veces le dicen, pero en fresa también tenemos la araña ciclamina, Phytonemus pallidus, que se ha convertido en un reto importante en algunas regiones de México. Felizmente no ha sido en todas. Y si nos vamos por ahí también tenemos el conocido como ácaro blanco o Polyphagotarsonemus latus en zarzamora, donde constituye un reto grandísimo para la producción de la zona. Y también se presentan los eriófidos que producen esta fruta bicolor que impide que sea comercializada. Eso con respecto a ácaros creo que son los más importantes. No podemos dejar de mencionar en el caso de las plagas la mosca de la fruta o la mosca de las alas manchadas, como muchas veces le conocen los productores, que se ha convertido desde su entrada a México en una limitante para la comercialización de la fruta, y no tanto por problemas cuarentenarios y regulaciones, sino más bien por problemas de calidad. Aunque el mercado chino realmente nos limitó bastante, en este caso me refiero a Drosophila Suzuki. Si nos vamos a enfermedades, tenemos importantes la roya en arándano y en frambuesa. En el caso de arándanos es Tecopsora mínima y en frambuesa es Puciniastrum americanum. Por ahí Botrytis cinerea, que es un problema no solo de post cosecha, sino también desde la floración en condiciones de alta humedad, temperaturas frescas, puede ser un problema importante. Y también tenemos Xanthomonas en fresa. Pudiéramos hablar también de Fusarium oxysporum, a quien le llaman formas especiales mori en el caso de zarzamora. La presencia de 2 especies de Phytophthora importantes para fresa y frambuesa. Yo creo que por ahí serían los problemas más importantes, y ahora está surgiendo de una manera, yo diría, emergente, un problema en post cosecha en arándanos, que pudiéramos ver que está provocado por el género Alternaria. Hay varias especies parecen involucradas en este problema, y bueno, también Neopestalotiopsis en el caso de fresa, que ha sido un problema importante en los últimos años. Creo que por ahí están siendo los principales retos de la industria de las berries en México. Pues se trata, Douglas, de bastantes retos, sin duda, y quisiera preguntarte, porque mencionaste, por ejemplo, en el caso del nuevo TRIPS que está surgiendo, ¿por qué estas plagas y estas enfermedades de repente, o bueno, a lo mejor no tan de repente, se consolidan como problemas fitosanitarios? ¿Qué es lo que lleva a que de repente esto ya sea un problema en un determinado cultivo? Yo creo que hay varios factores ahí que están influyendo. Una de las cosas es normal que muchas veces cuando llegan cultivos nuevos a ciertas zonas, esos cultivos son bastante sanos, bastante libres de plagas y enfermedades. Entonces la experiencia dice en todos los cultivos, a medida que pasa el tiempo,
el cultivo se va estableciendo, se va adaptando, pero junto con el cultivo van llegando, se van estableciendo y se van adaptando las plagas y las enfermedades para esos cultivos. Entonces, a medida que las berries van pasando esta etapa de introducción, establecimiento en México, se van estableciendo lamentablemente plagas, como en este caso que es Cryptotrichus oxalis. Muchas veces se achaca también a los cambios climáticos que están sucediendo. Siempre decimos, no, la naturaleza ya está loca, y con eso pues se rompen muchos equilibrios biológicos que existen en los agroecosistemas o que existen en los sistemas naturales. Pero yo digo que más que estos cambios climáticos también es el desequilibrio que producimos nosotros como agricultores, ¿no? Al aplicar ciertas medidas de control de plagas o de enfermedades que también afectan a los benéficos y estamos nosotros rompiendo el equilibrio. Y unido un poco a eso, yo creo que también a veces el movimiento de material vegetal desde unas zonas hasta otras, más controlado, menos controlado, con más legislaciones y menos legislaciones, pero siempre constituye un riesgo, porque aunque esté controlado, aunque esté legislado, siempre nos basamos en muestras, y estas muestras pues representan cierta cantidad del material que se va a mover, pero no el 100%, porque es imposible. Entonces siempre existe ese riesgo, ¿no?, de que junto con el material vegetal estemos nosotros moviendo plagas, estemos moviendo nosotros enfermedades desde una zona hasta la otra. Más aún cuando lo hacemos de manera no legislada o no controlada o de manera ilegal. Ese riesgo se incrementa mucho más. Y para hacerle frente a estos problemas de fitosanidad que mencionas, ¿qué soluciones están buscando? ¿Hacia dónde está tendiendo el manejo fitosanitario en nuestro país? ¿Y cómo ves tú la perspectiva de estas problemáticas a 5 a 10 años? Fíjate, yo siento que el manejo fitosanitario tiene que estar encaminado. Hay un eje fundamental que es la identificación, y esto implica capacitación. Entonces, la industria de las berries es una industria bastante nueva. De hecho, cuando vamos a buscar personal para trabajar en el tema de fitosanidad, siempre decimos, bueno, que tengas experiencia en manejo integrado de plagas, en sanidad vegetal, pero ya sanidad vegetal de berries es difícil encontrar porque son cultivos nuevos, cultivos que muchas veces no están especificados en los programas de estudio, ¿no? Entonces, un eje para mí básico es la capacitación del personal fitosanitario en identificación de plagas, de enfermedades, familiarizarse con los síntomas, con los daños, en montar y diseñar buenos esquemas de monitoreo. Y después de esto, pues buscar alternativas de manejo y o control, como muchas veces le llaman, ¿no? Y pues lamentablemente la industria mexicana y mucha de la industria agrícola está muy enfocada en el control químico, pero sí tenemos que ir abriéndonos a otras alternativas que van apareciendo en países, que aparecen en la literatura científica, en la literatura técnica, como el uso de herramientas biológicas, que felizmente viene creciendo cada vez más. Hay pequeñas empresas o grandes empresas que producen microorganismos de control, que producen también organismos de control biológico, no solo microorganismos, pero también tenemos que abrirnos a herramientas, yo siempre digo herramientas físicas, como el uso de la luz ultravioleta, el uso del vapor de agua, el uso también de las nanopartículas químicas que no tienen la posibilidad de inducir resistencia o selección de resistencia dentro de las poblaciones, debido a que están enfocados a varios sitios de control. Entonces su modo de acción no es por una sola vía. Entonces son alternativas que no son caras, que contribuyen a dañar cada vez menos el agroecosistema y el medio ambiente, y de la salud también, poner en riesgo la salud de las comunidades que están alrededor de nuestros campos. Entonces yo creo que de 5 a 10 años sí yo visualizo una industria de berries y de otros cultivos, ¿por qué no?, que ya esté usando estas otras alternativas y que cada vez más estemos disminuyendo el uso de agroquímicos en la agricultura. Douglas, si no se utilizan todas estas alternativas de control que acabas de mencionar, ¿cuáles son los problemas más graves que podría sufrir la industria de las berries en nuestro país? Fíjate,
Uno de los problemas más graves y que ya está evidenciado en estudios que hemos realizado es la selección de resistencia. O sea, esto implica que cada vez haya menos productos químicos con los cuales podamos combatir las plagas y las enfermedades. Lo mismo que sucede con los seres humanos, a medida que hacemos un mal uso de los antibióticos, cada vez se vuelven nuestros patógenos resistentes a esos antibióticos y hay menos herramientas para combatir nuestras enfermedades. Entonces lo mismo pasa en la agricultura. A medida que hacemos uso indiscriminado o mal uso de los agroquímicos, pues nosotros estamos provocando que las cepas y las plagas que se queden y se reproduzcan en nuestros campos sean las resistentes. Y ya hemos hecho estudios con Botrytis cinerea, también hay evidencias con Tetranychus curtis. Ya tenemos resistencia en México, ya hay resistencia a fungicidas y a plaguicidas reportadas en otros países también para estos dos que estoy hablando, pero además también se ha estudiado Poletotricum y es muy importante. Entonces yo creo que el principal riesgo que estamos corriendo es que nos quedemos sin herramientas químicas para combatir las plagas y las enfermedades. Y por otra parte, continuamos nosotros con el uso de químicos exclusivos, sin las otras alternativas, rompiendo los equilibrios en los agroecosistemas en los que nos estamos desarrollando. Y a la vez que rompemos los equilibrios, pues se vuelve cada vez más reto, o se vuelven más retos el hecho de enfrentar nuevas plagas y enfermedades que van a estar sobrepoblando nuestras zonas de producción. Y bueno, yo creo que también, y lo decía un poco antes, el hecho de ir sustituyendo los agroquímicos va a exponer menos a problemas de salud a nuestros obreros agrícolas, a nosotros mismos que estamos en los campos y también a las comunidades que están alrededor de los campos, porque siempre hay agroquímicos que si no usamos todas las medidas de control adecuadas, pues tienen efectos que pueden llegar a ser importantes en la salud humana también. Desde el punto de vista económico y comercial, ¿también podría haber algún daño a la industria? Y te lo pregunto porque no sé hasta qué punto nuestro vecino Estados Unidos nos imponga ciertas restricciones ante nuestro manejo fitosanitario para estos cultivos. No sé si también puedas hablarnos un poco al respecto. Sí, claro. Fíjate que sí, eso es una realidad que ya tenemos y no solo Estados Unidos, que es nuestro principal cliente, a donde se exporta casi toda nuestra fruta y pues es conocido por todo, ¿no? Que cada vez son más limitados los productos que podemos utilizar, la cantidad de veces que lo podemos utilizar y además las dosis son muy restrictivas. Pero no solo Estados Unidos, sino Europa, que viene siendo un mercado donde también puede ser importante para nosotros, y Asia, como es el mercado chino, japonés, también el mercado del Medio Oriente, son exigentes. Y pues son exigentes en dos puntos, no solo en el uso de agroquímicos por la inocuidad y la seguridad alimentaria, o sea, revisar las moléculas que pudieran llegar en nuestras frutas que van a ser consumidas por los ciudadanos de estos países, sino también que regulan mucho también el movimiento de frutas o de material vegetal en cuanto a plagas y enfermedades que sean cuarentenarias en estos países. Okay. Entonces, por ahí puede ser importante. No solo que no podamos usar ciertos químicos y nos dificulte nosotros controlar los problemas fitosanitarios, y esto tuviera un importante impacto en la producción y en la comercialización, sino también en mover frutas. Douglas, ya mencionaste al inicio de nuestra plática las principales plagas y enfermedades que afectan a las berries. Sin embargo, me gustaría preguntarte desde el punto de vista económico y desde tu gran experiencia en campo, para cada uno de los 4 cultivos, ¿cuál es la plaga y cuál es la enfermedad que has visto que hace que los agricultores no cosechen absolutamente nada? Wow, sí está difícil la pregunta, pero voy a tratar de escoger una plaga y una enfermedad por cultivo. Bueno, el hecho de que no cosechen nada o prácticamente nada a veces es difícil, porque los productores, por lo menos que son precavidos, pueden tomar medidas y evitar que esto llegue a suceder de esta manera.
Vamos a irnos entonces por plagas y enfermedades que dañen sobre todo la fruta, la producción de frutas o la comercialización de las frutas. Ok. Yo me iría en el caso del arándano. Como plaga que está siendo, a mi modo de ver, más importante sería Cyrtotris dorsalis. Este puede dañar desde los brotes jóvenes. A diferencia de Frankliniella occidentalis, que es otro trips que daña los cultivos, aparece más en floración. Cyrtotris dorsalis aparece desde que comienza a brotar después de la poda y comienza a formar un daño importante en las nuevas ramas, y esto puede repercutir después en la fotosíntesis, que a fin de cuentas viene dada en calidad de frutos, ¿no? Okay. Entonces, y además del daño mecánico que puede ejercer en los frutos, que por su estética los hace no viables para la comercialización. Y si me fuera a enfermedad en arándanos, estamos enfrentando retos importantes en la comercialización de frutos por problemas de pudrición. Y ahí pudiéramos mencionar a Alternaria, género Alternaria. Estamos trabajando en la identificación de las especies, porque hemos visto que no solo está Alternaria alternata, y también Botrytis cinerea. Yo me iría en arándano por estos principales problemas. Okay. En el caso de frambuesa, también como enfermedad, yo me iría por Botrytis, que daña tanto los frutos como la caña, y al dañar la caña afecta considerablemente la generación de nuevos brotes en la caña, de nuevas ramas, que esto se convertiría en producción, a pesar de que para mí el principal reto fitosanitario o fitopatológico de la frambuesa sería la roya, Puciniastrum americano, pero la que más impide la comercialización, a mi modo de ver, es Botrytis cinerea. Y en cuanto a plaga, ahí yo escogería Drosophila Suzuki. Muy bien. Frambuesa es uno de los cultivos más susceptibles a Drosophila Suzuki. Es mucha la fruta que no se puede comercializar por presencia de larvas. En zarzamora, pues a pesar de tener problemas en frutos, yo me iría ahí por Fusarium oxysporum, que es un problema muy común en México, sobre todo en zonas altamente productoras de zarzamora como Los Reyes, y Fusarium provoca la mortalidad de plantas, que en caso de variedades susceptibles puede llegar a ser muy importante. Y en cuanto a plaga, además de Drosophila Suzuki, ahí los Eriófidos, Acalitus esigi o alguna otra especie que pueda estar presente, hace que los frutos sean bicolor y que no sean comercializables. Entonces yo me iría, en el caso de zarzamora, por los Eriófidos. Y para la fresa, en cuanto a plaga, me pudiera ir ahí por Tetranicus urtice, araña de 2 puntos, o araña ciclamina también. Ahí están bien competitivas según la zona de producción. Ajá. Y en cuanto a enfermedad, hay también complejo de enfermedades en frutos, como Botrytis también, y ahí en este caso anthragnosis provocada por Coletotricum. Hay varias especies de Coletotricum, puede ser Closporioides o puede ser de complejo acutatum, pero ahí serían de las más limitantes. En sentido general, en zonas muy, muy bien identificadas, hay problemas importantes también con fitoplasmas. En el caso de fresa, donde provocan una mortalidad de plantas grandísimas en caso de no ser detectado y controlado a tiempo. Esto se presenta en algunas temporadas, en otras no tanto. Pudiera ser otro problema muy importante, en fresa sobre todo. Ok, ¿qué es lo que sería un citoplasma? ¿Cómo nos lo podrías explicar? Sí, bueno, es un fitoplasma, son bacterias que tienen la peculiaridad o particularidad de carecer de pared celular. Entonces, el hecho de que no tengan pared celular hace que sean muy sensibles a los cambios osmóticos en el ambiente. Entonces, estas bacterias no crecen en medios de cultivo artificial, al menos de manera rutinaria. Hay ciertas investigaciones que dicen que ya, pero en los laboratorios esto no está establecido, y hace que sean parásitos celulares obligados o intracelulares obligados, como los virus. Son bacterias que están dentro de la planta. Ellas inducen cambios del metabolismo hormonal de las plantas, entonces producen síntomas como escobas de bruja,
ellas inducen que los tejidos que normalmente no producen material verde, lo produzcan. Entonces ahí se ven frutos, sobre todo de fresas, con unas brotaciones verdes que no debían ser, y lo vuelve no comercializable. Lo más importante de los fitoplasmas es que no tienen cura en nuestros sistemas agrícolas actuales, porque no se pueden utilizar antibióticos en la agricultura. Y la otra es que son transmitidos de manera muy importante y muy amplia por diversos saltahojas o chicharritas, como le llaman en México, psicadélidos, y esto dificulta mucho su control. Entonces, son bacterias sin pared celular que parasitan de manera obligada los vectores, o sea, los psicadélidos, y también las plantas, muy difíciles de controlar. Un paréntesis ahí, Douglas. Sé que la gentamicina se utiliza en algunos cultivos. ¿Se puede utilizar en berries como una especie de fungicida? Según yo tengo entendido, está limitado el uso en la agricultura. Nosotros no debemos usarlo, puesto que la gentamicina y muchos otros antibióticos también son importantes para la salud humana. Entonces el uso de ellos en la agricultura puede inducir resistencia también en los patógenos humanos, y pondría en riesgo entonces la salud, ¿no?, y la supervivencia de la humanidad en caso de presentarse alguna infección importante en que tengamos que echar mano de alguno de estos antibióticos. Okay. Yo diría que lo pudiéramos utilizar tal vez en laboratorios donde estemos propagando material vegetal in vitro, o estemos haciendo algún tipo de terapia para librar este tipo de cultivos in vitro de algún patógeno, que puede ser terapia química con antibióticos, con fungicidas, puede ser termoterapia, algunos de estos tipos de cosas. Pero utilizarlo a nivel generalizado en la agricultura, creo que no está permitido, no sería una buena práctica, además de que sería extremadamente caro. Ok, gracias por la aclaración. Continuando con el tema, ya nos has mencionado un montón de problemas fitosanitarios, tanto algunos que están más recientes como otros que ya están más establecidos. Para los siguientes 5 o 10 años, ¿van a surgir nuevas plagas y enfermedades? Y aparte del desequilibrio que de manera general comentaste que se está creando, ¿cuáles son factores más específicos por las cuales esas plagas y enfermedades están surgiendo o podrían surgir? Ok, yo creo que, bueno, vamos a entender por surgir como que van a llegar y se van a establecer. Ajá. No es que aparezcan así de la nada. Okay. Yo creo que sí. Evidentemente, y la historia lo ha dicho, siempre que un cultivo, a medida que se va cumpliendo años en la zona, va llegando a su adultez, yo digo, con él se van estableciendo nuevas plagas, nuevas enfermedades también. Yo creo que entre los factores más importantes, además de la ruptura de este equilibrio, y lo voy a decir aunque ya hablé de esto antes, para mí es el movimiento de material vegetal. O sea, nosotros mismos somos los responsables, a la vez que introducimos desde otros países material vegetal de manera no regulada o no controlada, estamos corriendo el riesgo de estar introduciendo plagas y patógenos que puedan estar en ese material y que aparentemente lo vemos sintomático, pero el hecho de que no tenga síntomas, de que no esté mostrando una enfermedad, no quiere decir que esté libre de ciertas, que esté libre de ciertas plagas y enfermedades. Y un ejemplo muy típico de esto, y que a mí me preocupa mucho, es la introducción de virus que podamos hacer a nuestras zonas, además de otras plagas y enfermedades. Entonces, este movimiento, el hecho también de que los viveros no cuenten con sistemas de certificación, pudiéramos nosotros mismos desde los viveros estar distribuyendo a varias regiones del país determinados problemas, ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas que más influye es el movimiento de material vegetal. Y la otra cosa que para mí pudiera influir de manera importante es el uso o mal uso de los agroquímicos. A veces que ponemos dosis
por encima de la recomendada o por debajo, o que usamos agroquímicos, un fungicida, por ejemplo, o un pesticida que no es para la plaga que estamos aplicando, estamos nosotros haciendo algo muy irresponsables y estamos nosotros favoreciendo el establecimiento de organismos resistentes, ¿no? La selección de resistencia. Y bueno, el otro factor es la adaptación, ¿no? de plagas, cultivos que puedan, de plagas y patógenos que puedan estar en los cultivos adyacentes a los nuestros. Cuando hay una sobrepoblación, ellos pueden comenzar a adaptarse también a los cultivos de las berries. Yo creo que por ahí iría más o menos la cosa. Muy interesante, muy interesante. Me gustaría ahora preguntarte de cara al futuro, en el tema de la sanidad vegetal, ¿qué innovaciones nos puedes comentar que se están ya desarrollando desde este momento? Porque, bueno, no creo que en este tema ya esté todo escrito, sino que algo va a venir a futuro para que los productores de berries tengan más herramientas. ¿Qué es esto? Sí, claro. Siempre hay mucho por investigar, obtener resultados y por escribir, ¿no? Creo que sí. Qué triste sería que ya todo estuviera escrito porque nos quedamos nosotros sin mucho por innovar. Así es. Pero bueno, como mismo evoluciona todo, la sanidad vegetal va evolucionando. Yo creo, y una cosa que me satisface mucho es que cada vez más las empresas que se dedican a producir variedades, a generar variedades nuevas de las berries, están tomando en cuenta la susceptibilidad de estas variedades a plagas y enfermedades. Entonces yo creo que eso es algo en lo que hay que trabajar, algo que nos va a ayudar mucho cuando tengamos una variedad resistente a ciertas plagas o enfermedades. Tenemos que pensar en que nos va a facilitar la vida. Van a ser menos productos que tenemos que aplicar para el control y nos va a ampliar un poquito más la posibilidad de uso en zonas donde hay una plaga o una enfermedad de manera endémica o donde ya la incidencia es muy alta. Entonces yo creo que una de las cosas en las que hay que seguir innovando y hay que seguir aprendiendo mucho es en la resistencia genética, de nuestra genética, de la genética de las berries, a las principales plagas y enfermedades que hay en México. Entonces esa es una de las cosas en las que ya estamos innovando. Creo que estamos dando los primeros pasos aún en México, pero yo creo que vamos por buen camino. Okay. Otra de las cosas es el uso del control biológico. Ha sido un reto importante porque los productores muchas veces no creen, no tienen fe en el control biológico y es porque lo hemos venido haciendo mal. Entonces cada vez se está capacitando más y cada vez tenemos que aprender más y capacitar a nuestra cadena productiva en el uso de control biológico, que evidentemente, y han sido ya experiencias nuestras, en este caso en algunas regiones de Hortifruti, que es la empresa donde estoy trabajando actualmente. Okay. Hemos visto que donde se aplica de manera constante con microorganismos de control biológico, disminuimos considerablemente el uso de químicos y con esto también los costos de los químicos, ¿no? Entonces va por dos cosas. Disminuir el uso de químicos pues nos ayuda muchísimo a disminuir la inducción de resistencia, a disminuir los riesgos de inocuidad y seguridad alimentaria, pero también nos está bajando muchísimo los costos. Entonces yo creo que en control biológico hay mucho por hacer, hay mucho por aprender, hay mucho por escribir. Y lo otro son las herramientas físicas. Y ya hemos visto experiencias muy favorables en Estados Unidos y en algunos países de Europa con el uso de la luz ultravioleta de manera nocturna en los campos, con el uso de vapor de agua en los viveros, para desinfectar material vegetal que se mueve de un lugar a otro. Okay. Entonces con eso estamos desarrollando nuevas cosas. En México apenas estamos dando los primeros pasos, pero yo creo que es algo también donde tenemos que aprender, escribir y capacitar mucho después. Excelente, muy interesante lo que comentas. Un tema siempre polémico y del cual me gustaría conocer tu opinión es en el tema legislativo de las políticas públicas. Pareciera que con lo que comentas y con la experiencia que yo tengo en campo de que cualquiera puede reproducir material vegetativo de berries y cualquiera puede venderlo sin que existiera alguna normativa. Te quiero preguntar, ¿existe la normativa? ¿Quién es la encargada de aplicarla? ¿O por qué hay de repente esta diseminación de material vegetativo contaminado de cualquiera de las 4 berries, Ok, Olmo. Fíjate, no me quiero
no quiero parecer como crítico de cómo suceden estas cosas en México. Adelante, Douglas, tu opinión, ¿cómo va? Pero yo siento que sí hay falta de legislación en este sentido, sobre todo en el caso de las berries, porque sí existe para otros programas de movimiento de material vegetal, y uno en el que yo trabajé mucho estando en Cuba, y sé que México es muy fuerte en esto, que es el de los cítricos, y muchos otros cultivos, ¿no? Entonces, yo sé que en parte hay que ir jugando la legislación con la necesidad, porque a veces decimos, bueno, si legislamos e impedimos la reproducción de material vegetal, no se producen alimentos. Entonces hay que ir logrando un equilibrio, y por eso es que no me quiero ver precisamente crítico, porque no sé realmente cuál ha sido el punto de vista, ¿no?, de las autoridades mexicanas en este sentido. Okay. Pero yo siento que sí vamos caminando hacia allá. Me ha tocado trabajar un poco en la parte de laboratorios de cultivo de tejidos para obtener vitroplantas, y pues ya Senacica va estableciendo sistemas de regulación, algunos a iniciativas de Senacica, como el reconocimiento de laboratorios con buenas prácticas, y también a veces por necesidad de mover material vegetal hacia Europa o hacia diferentes países que nos obligan a legislar, ¿no?, ciertas actividades de control fitosanitario en nuestros materiales de propagación. Yo creo que también los viveristas deberíamos, y me incluyo porque también trabajo con viveros, deberíamos cada vez más por elevar la calidad de lo que nosotros estamos ofreciendo, establecer, ¿por qué no?, sistemas internos también de certificación de plagas y enfermedades, y no esperar precisamente a que vengan legislaciones de gobierno, ¿no? Y que también los productores, ¿no?, adquieran la cultura de asegurarse de que el material que están adquiriendo viene de una fuente certificada, de una fuente confiable. Yo creo que no se puede hacer todo de golpe, porque sí hay una demanda importante por material de propagación. Ajá. Pero yo creo que sí, que hacia ahí tenemos que caminar, y todos de la mano, viveristas, productores y gobierno. Pero yo sí creo que poco a poco hay que ir avanzando en este tema, como se ha hecho en cítricos y como se ha hecho en otros. Esto nos va a permitir y garantizar mucha mejor la sanidad de los cultivos de las berries, disminuir el impacto económico tanto por manejo de plagas y enfermedades como por efectos directos sobre la producción, ¿no?, que se puede ver afectada también. Excelente, Douglas. Pues ya para ir terminando, una última pregunta antes de que nos despidamos. En el tema de investigación, ¿cómo está la situación? ¿Hay mucha investigación sobre el tema de problemas de fitosanidad en berries? ¿Hace falta investigación? ¿O sí hay mucha investigación pero hace falta difundirla? ¿Cómo ves tú la situación en general? Yo creo que de todo un poco, ¿no? Yo creo que se está haciendo investigación. Creo que ahí la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y las universidades locales de las zonas donde nos encontramos produciendo berries en México, vienen desarrollando investigaciones importantes. Yo siempre digo, y ahí me pongo del lado de los investigadores, pero todavía hay mucho pastel en la mesa, ¿no? Hay mucho por hacer, hay mucho por investigar. Yo creo que es importante que se sumen cada vez más investigadores, que se sumen a la industria de las berries, que nos ayuden, y digo, ayudemos también porque ahí me sumo yo como investigador también, a resolver problemas fitosanitarios en las berries. Y sí creo que también hay déficit, aunque Aneberries ha venido haciendo un esfuerzo importantísimo en la difusión mediante talleres, mediante el congreso anual que se hace de berries, generación de algunos guías de manejo de plagas y enfermedades, pero yo creo que sí hay un déficit importante todavía en cómo estos resultados de investigación llegan a los productores, llegan al campo, llegan al día a día. Y ahí hay algo en lo que yo personalmente me opongo un poquito, y es que casi siempre como investigadores se mide la publicación en artículos científicos importantes, sí, en revistas muy reconocidas, pero que están en inglés, que están en un lenguaje que el obrero de campo, el productor, está muy lejos de entender, ¿no? No por menospreciarlo, sino porque realmente hay un abismo entre
lo que se puede publicar en una revista científica con datos tan rebuscados, información tan rebuscada. Entonces yo sí creo que hay un abismo entre eso que sale y cómo hacer que eso sea entendible y que sea de provecho para los productores, que esté en español, empezando por ahí, porque es el idioma oficial de nuestro país, y que también, yo creo que se viene trabajando. Neverris ha hecho un importante, o ha jugado un importante rol en esto de transmitir esa información, pero hay mucho por hacer todavía, realmente. Sin duda, ese es el gran reto, Douglas, el hecho de bajar toda esa información bastante técnica que realizan los investigadores como tú, a que la mayoría de la gente del sector pueda entenderla. Y bueno, agradezco que hayas estado aquí en el podcast, Douglas, compartiendo parte de tus conocimientos. Ya por último, me gustaría, si le quieres compartir algún mensaje a la audiencia de Podcast Agricultura, si quieres hablar sobre lo que hace tu empresa, adelante. Hey Olmo, yo soy el que te agradezco la oportunidad de poder compartir un poquito de nuestra experiencia contigo y con todo el podcast. Pues bueno, actualmente yo trabajo en Hortifruti, ya lo había mencionado. Entré liderando el departamento de sanidad vegetal. Ahora mi rol ha ido cambiando a abrir un nuevo departamento que es de investigación aplicada para poder desarrollar investigaciones, sobre todo en sanidad vegetal, que es mi área de expertise, por decirlo de alguna manera, pero también en otras áreas encaminadas a mejorar el manejo de los cultivos de las berries. Yo creo que es muy importante que cada empresa desarrolle investigaciones que le ayuden a resolver problemas puntuales de la empresa, valga la redundancia. Y bueno, pues nos encontramos en esto, estamos tratando de cada vez tener mejores prácticas. Me ha asombrado mucho cómo Hortifruti tiene fe y está muy encaminada al uso de herramientas alternativas a las químicas. No estamos divorciadas con los agroquímicos. Al contrario, lo que queremos es hacer un buen uso de los agroquímicos, asegurándonos de que estamos aplicando el adecuado, a la dosis adecuada, y que la plaga y los patógenos que queremos controlar con ellos no sean resistentes. Y también estamos abiertos a la prueba de nuevas moléculas que puedan surgir. O sea, seguimos teniendo fe en los agroquímicos, pero estamos también caminando en lograr un manejo integrado con esto del control biológico y con las herramientas físicas que le mencionaba anteriormente, así como en establecer sistemas de certificación de nuestro material vegetal. Yo creo que es algo que cada empresa debería ir trabajando de una manera importante. Y bueno, pues a pesar de que trabajo para Hortifruti, apoyo la Comisión Nacional de Fitosanidad de Neverris como coordinador, y pues pueden contar conmigo la industria en general para cualquier apoyo que le podamos ofrecer, sobre todo, como les decía, mi área de expertise es en sanidad vegetal. Pues lo que necesiten, estamos dispuestos a apoyar, a orientar y también a aprender, porque aprendemos mucho de los productores, de las empresas también. Entonces pueden contar con nosotros, y lo que queremos es que las berries en México cada vez están más libres de plagas, de enfermedades, y que esto nos ayude a tener menos restricciones en el mercado y menos daños en la producción por causa de estos daños. Perfecto, Douglas, muchísimas gracias por tu mensaje final. A todos ustedes que han llegado hasta aquí, Douglas y yo les agradecemos por habernos escuchado, y recuerden que yo los espero la siguiente semana con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.